Buen día, mi nombre es Orlando Hernández Arteaga, estudiante de la maestría en Administración de Servicios de Salud en la Universidad de las Américas Puebla. En este video les presentaré íntegramente mi proyecto titulado Perfil de los usuarios de la principal causa de demanda de atención para la optimización de recursos específicos en el Hospital General de Ecatepec, Las Américas, en el marco de los cursos Práctica de Campo 1 y 2, correspondientes al periodo que comprende desde el 29 de julio y hasta el 19 de diciembre del 2024. Comenzamos. El proyecto se enfoca en desarrollar un sistema de perfilamiento que contribuya a identificar y categorizar las necesidades específicas de los usuarios del Hospital General de Ecatepec, Las Américas. La creación de un perfil detallado permitirá una administración más eficiente y efectiva de los recursos disponibles, mejorando así la calidad en la atención y el bienestar integral de los usuarios. Mi proyecto busca entonces responder a una pregunta clave: ¿cómo poder gestionar mejor los recursos para garantizar una atención de calidad? Bueno, a continuación se presenta el diagrama de Gantt del proyecto, donde se visualizan las actividades ejecutadas en los tiempos establecidos. El sistema de salud pública en México enfrenta una crisis que exige una reestructuración en la forma en que se gestionan los recursos. Este proyecto busca intervenir en esta problemática, específicamente en el Hospital General de Ecatepec, Las Américas. Este hospital cuenta con una demanda considerable y el gran reto de su gestión radica en entender a una población extensa con recursos limitados. El enfoque del estudio se centra en algo fundamental: la experiencia de los pacientes. A través de entrevistas en profundidad, se propuso captar las necesidades y percepciones de quienes acuden al hospital en momentos críticos. Esto permitirá comprender su realidad más allá de las estadísticas, ofreciéndonos una visión más rica y detallada de las dinámicas sociales que afectan la atención médica. Entre los hallazgos previos se detectó una evidente desconexión entre las necesidades de los usuarios y los servicios ofrecidos, revelando la urgencia de replantear la gestión y mejorar la atención con un enfoque basado en el usuario. Por lo tanto, la relevancia de este estudio radica en que, al entender mejor a los pacientes, podemos diseñar estrategias para una asignación más eficiente de los recursos disponibles. Este enfoque no es solo técnico, sino social, ya que prioriza las necesidades del usuario, superando el asistencialismo tradicional. En esta sección analizaremos la problemática central que enfrenta el Hospital General de Ecatepec y las herramientas que se han empleado para comprender mejor su contexto de manera integral. Para este fin, se hizo uso del análisis FODA, el cual permite evaluar tanto factores internos como externos que influyen en el desempeño de la institución. El hospital presenta varias fortalezas clave, como su ubicación estratégica y su función como hospital-escuela, lo que proporciona una constante formación y mano de obra para las actividades. Sin embargo, también existen debilidades importantes como la escasez de insumos, el equipo médico obsoleto y la sobrecarga de pacientes debido a la política cero rechazo en urgencias. En cuanto a las oportunidades, el hospital podría aprovechar la sistematización de la información para mejorar sus políticas y podría beneficiarse de colaboraciones con otras organizaciones de salud. Sin embargo, enfrenta amenazas como los recortes del presupuesto y la vulnerabilidad de la población usuaria, lo que plantea un riesgo para la atención eficiente. Asimismo, se aprovechó el diagrama de Ishikawa para profundizar en las causas de los problemas relacionados con los recursos del hospital. Aquí se identificaron 5 áreas clave: personal, materiales, infraestructura, métodos y financiamiento. En cada una de estas áreas se destacan problemas estructurales como la falta de recurso humano, ineficiencia de suministros y procesos administrativos ineficientes. Ante este panorama, el planteamiento del problema se centra en la necesidad de replantear las dinámicas entre el hospital y la población usuaria. Ambos análisis, tanto FODA como Ishikawa, nos ofrecen
un marco claro para entender las limitaciones del hospital y proponer soluciones prácticas para mejorar la gestión de los recursos públicos. El objetivo general del proyecto es optimizar la administración de los recursos del Hospital General de Ecatepec Las Américas mediante el perfilamiento detallado de los usuarios, con el fin de mejorar la calidad de atención y el bienestar integral de los mismos. Los objetivos específicos son desarrollar un análisis de datos poblacional que permite identificar las características y necesidades específicas de los usuarios atendidos en el hospital y elaborar el perfil detallado de los usuarios con base en los datos recolectados, clasificándolos según sus necesidades médicas y sociales. A continuación, se presenta la justificación del proyecto, la cual está dividida en dos perspectivas igual de importantes, la institucional y la de la población usuaria. Por parte de la justificación institucional, es imperante reconocer que el análisis de los perfiles de los usuarios nos permitirá optimizar el uso de los recursos públicos disponibles en el Hospital General de Ecatepec Las Américas. Esto significa mejorar la asignación de insumos, medicamentos y personal, lo que incidirá directamente en una atención más eficiente y equitativa. Además, este estudio nos permitirá desarrollar una planeación estratégica basada en las necesidades reales de los usuarios, anticipándonos a variaciones futuras en la demanda de atención médica. Finalmente, contar con esta información objetiva nos fortalecerá al momento de realizar solicitudes presupuestarias ante autoridades o instituciones, argumentando de manera clara nuestras necesidades. Por lo tanto, este análisis fortalecerá la toma de decisiones informadas, permitiendo una asignación de recursos más eficiente y estratégica, ajustada a las necesidades reales. Ahora bien, este proyecto también puede ofrecer beneficios directos para los usuarios del hospital. En primer lugar, permitirá una distribución más accesible y equitativa de los servicios de salud, priorizando la atención a los grupos más vulnerables. Además, una gestión más eficiente de los recursos es visible en una mejora notable en la calidad de los tratamientos, lo que reducirá las complicaciones médicas y evitará la sobrecarga en los servicios. Por último, este estudio contribuirá a fortalecer el vínculo entre comunidad y el hospital, generando mayor confianza en la institución y promoviendo una mayor adherencia a los tratamientos. Para sustentar mi análisis, utilizo la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, que nos ayuda a entender al hospital como una organización compleja donde los sistemas jurídico, político y económico interactúan. Además, integro el modelo de determinantes sociales de la salud de la OMS para analizar cómo factores sociales y culturales influyen en la salud y el acceso a los servicios. En México, para entender el sistema de salud es necesario un análisis comprensivo que considere tanto las macro como microdinámicas sociales. Desde el nivel macro, hablamos de cómo interactúan las instituciones legales, políticas y económicas, las cuales determinan las regulaciones y políticas públicas. Al mismo tiempo, a nivel micro, factores como la distribución geográfica y las condiciones socioeconómicas individuales influyen en el acceso y la equidad de los servicios de salud. Basándonos en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, vemos que el sistema de salud opera como un subsistema dentro de la sociedad, interconectado con otras esferas, pero con su propia lógica interna. Es decir, el sistema de salud tiene que adaptarse y negociar sin perder su autonomía. Ahora hablemos de cómo el sistema de salud interactúa con tres esferas fundamentales: la jurídica, la política y la económica. Primero, la esfera jurídica establece el marco normativo que regula su funcionamiento en México. Los artículos 4 y 73 de la Constitución garantizan el derecho a la salud, mientras que la Ley General de Salud y el Reglamento Interno del ISSSTE aseguran que estas disposiciones se apliquen a nivel estatal y nacional. La esfera política, por su parte, es la encargada de definir políticas públicas y asignar los recursos necesarios para el sistema de salud. Un ejemplo clave es el programa IMSS Bienestar, que busca ampliar la cobertura de salud para la población sin seguridad social formal.
Y finalmente, la esfera económica determina la distribución de recursos como se establece en la Ley de Ingresos del Estado de México. Y así, estas tres esferas convergen para dar forma, estructura y funcionamiento al sistema de salud. El modelo de determinantes sociales de la salud es crucial para entender las desigualdades que encontramos en los pacientes del hospital. Y en este proyecto tiene su rol al realizar el análisis correspondiente a las microdinámicas sociales. El modelo ofrece una visión integral sobre los factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud. Este modelo ha sido promovido principalmente por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, con importantes aportes del investigador Michael Mann. La OMS define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Estas condicionantes en el contexto de los sistemas de salud pueden llevar a desigualdades o inequidades, mientras que las desigualdades pueden ser inevitables, como las diferencias geográficas o biológicas. Las inequidades en salud son innecesarias y evitables, derivadas de políticas que marginan o excluyen a ciertos grupos sociales. Un determinante clave en la salud es el nivel educativo. Las personas con mayor nivel educativo suelen tener más acceso a información sobre salud, lo que les permite tomar decisiones preventivas y acceder a servicios médicos de calidad. Sin embargo, en México existe una gran disparidad educativa, especialmente en áreas rurales e indígenas, lo que genera desigualdades en el acceso a la salud. En esta situación, se puede considerar cómo se perpetúa un ciclo de pobreza y mala salud, afectando significativamente la calidad de las personas para mejorar su bienestar. El nivel socioeconómico también juega un papel importante en la salud de las personas. Aquellos que viven en condiciones de pobreza suelen residir en viviendas inadecuadas, expuestas a desastres naturales y con un acceso limitado a servicios básicos, como agua potable o saneamiento, y esto genera un entorno propenso a enfermedades. Asimismo, la seguridad alimentaria es un problema crítico, con muchas personas enfrentando desnutrición, mientras que otros sectores consumen dietas poco saludables debido a la falta de recursos. La ocupación e ingresos son otros determinantes clave. En México, una gran parte de la población trabaja en el sector informal, lo que significa que no tienen acceso a la seguridad social ni a servicios de salud como IMSS o ISSSTE. Esto los deja dependiendo del sistema de salud público, que está sobrecargado y no siempre puede ofrecer atención de calidad. Además, las personas con ingresos bajos tienen menos capacidad para acceder a servicios médicos privados, lo que limita sus opciones de tratamiento. Finalmente, factores como edad, sexo, raza o etnia influyen significativamente en los resultados de salud. Las mujeres, niños y adultos mayores son especialmente vulnerables. En conclusión, el modelo de determinantes sociales de la salud destaca la importancia de ir más allá de la atención médica para mejorar la salud de las personas. La salud está profundamente influenciada por factores sociales, económicos y ambientales que requieren intervenciones multisectoriales. Para lograr un sistema de salud más equitativo y accesible, es necesario implementar políticas públicas que aborden las desigualdades existentes y mejorar las condiciones de vida cotidianas de la población. Después de analizar el contexto institucional y establecer el marco teórico, es esencial pasar a la recolección de información directa con los pacientes. Para ello, se aplicaron entrevistas en profundidad para captar tanto los datos cuantitativos como cualitativos. El instrumento clave implementado fue la ficha de identificación de pacientes, editada en función del modelo de determinantes sociales de la salud. Esta ficha permitió identificar los factores sociales, económicos y ambientales que impactan en la salud de los pacientes, facilitando una evaluación más rápida y detallada de su contexto. Además, al estar basada en el formato ya utilizado por el personal hospitalario del ISEM, aseguramos que su implementación sea eficiente y práctica.
Como parte del proyecto, se hizo una actualización sustancial al formato original de la ficha de identificación previamente descrita. Esta modificación responde a la necesidad de identificar las vulnerabilidades sociales de los pacientes en línea con el modelo de determinantes sociales de salud que estamos utilizando. Las nuevas secciones incluyen información clave como raza o etnia, tenencia de la vivienda, material de la vivienda, desarrollo de la vivienda y tipo de alimentación. Una vez rediseñado el instrumento de recolección de datos, se realizó una solicitud formal de información al área de estadística del hospital. El objetivo fue identificar las causas principales de hospitalización para asegurar que nuestro estudio estuviera alineado con las necesidades reales del hospital. El informe recibido confirmó que el servicio de ginecología y en particular el parto vaginal es la causa de hospitalización más frecuente. Con base en esta información, se definieron criterios específicos de selección para las pacientes que serían entrevistadas. Estos criterios permitieron que las entrevistas se enfoquen en una población clave, generando datos cualitativos que aporten una comprensión más profunda de la experiencia de los usuarios y, en última instancia, esto nos permitirá hacer recomendaciones para mejorar la gestión de recursos del hospital. Con el objetivo de robustecer los resultados obtenidos y aumentar la significancia de la muestra, se realizó una revisión adicional de las fichas completadas desde el segundo trimestre del año hasta el inicio de la aplicación de las fichas modificadas, es decir, desde el mes de abril hasta agosto. Esta revisión permitió aumentar el tamaño de la muestra, validar la consistencia de los resultados y reflejar más precisamente la realidad del fenómeno estudiado. De esta manera, se aseguró una base sólida para la interpretación y conclusiones del estudio. Con respecto a las entrevistas a las pacientes, para su realización, es decir, la aplicación de las fichas de identificación modificadas, se hicieron 7 consideraciones sustanciales para asegurar un ejercicio de calidad. Primero, se identificaron las camas asignadas a los pacientes. Segundo, hubo una coordinación con horarios del personal de salud. Tercero, un censo diario para planificar las entrevistas. Cuarto, aplicación en horarios establecidos. Quinto, la técnica face-to-face respetando la privacidad de las pacientes. Sexto, registro sistemático de datos en tablas. Séptimo, la incorporación de la ficha al expediente clínico. A partir de las siguientes láminas se comenzarán a mostrar los resultados obtenidos. La primera categoría de análisis corresponde a la distribución de edades. La mayor concentración se encuentra en el grupo de 20 a 25 años, siendo el 30.38%, seguido del grupo de 26 a 30 años con un 29.37%, lo que representa a la mayoría de las pacientes como mujeres jóvenes adultas, que se encuentran en rangos de edad típicos para el primer o segundo embarazo, lo cual es consistente con patrones de maternidad en población joven adulta. Los datos restantes corresponden a pacientes menores de 15 años con el 1.64%, el grupo que corresponde a los 15 a 19 años es el 12.91% y más de 30 años el 25.69%. Distribución del nivel educativo. La mayoría de las pacientes completaron el nivel de educación media, siendo este el 44.01% y media superior con el 42.59%, lo cual sugiere una tendencia predominante hacia la educación secundaria y preparatoria, indicando la necesidad de atención y orientación en temas relacionados con el embarazo y temas en salud reproductiva. Los datos restantes es que aquellas pacientes sin estudios corresponden al 2.11%,
Pacientes con nivel básico, es decir, primaria, es el 5.79%. Para el nivel superior, es decir, licenciatura, tenemos un total del 5.09% y pacientes con posgrado, el 0.39%. Distribución de ocupación. En esta gráfica se destaca que una mayoría significativa del 82.62% se identifica en la categoría de hogar, es decir, mujeres dedicadas a las labores domésticas sin un empleo formal. Este tipo de ocupación sugiere una dependencia económica usualmente de familiares o parejas y que puede impactar su autonomía y capacidad para tomar decisiones personales y de salud. Asimismo, un acceso limitado a recursos de salud, ya que las mujeres sin ingresos propios pueden tener menor capacidad para costear ciertos aspectos del cuidado prenatal o postnatal. También hay condiciones de vulnerabilidad. Esto ante situaciones de violencia doméstica, control o abuso económico, toda vez que sin una fuente de ingresos propia, las opciones para buscar apoyo externo o mejorar sus condiciones de vida se ven restringidas. Y por último, representa también dificultades para la reintegración laboral. Es decir, que además, si alguna de estas mujeres considera regresar a la fuerza laboral después del parto, es probable que se enfrenten retos para acceder a empleos formales, especialmente si su experiencia laboral es limitada o si la conciliación entre las responsabilidades domésticas y laborales no es posible. Distribución de ingreso. Los ingresos de entre 4,000 y 5,000 pesos mensuales corresponden al 30.77% y 28.26%. Esta cantidad apenas pueden cubrir las necesidades esenciales, lo que limita las opciones para gastos adicionales como suplementos nutricionales, consultas especializadas o medicamentos no subsidiados. Este nivel de ingresos representa una situación económica y bienestar familiar negativa, toda vez que el costo de la vida sigue aumentando. Las mujeres y sus familias pueden estar en una situación de vulnerabilidad económica con estos ingresos bajo el fenómeno de priorización de necesidades. Asimismo, el acceso restringido a servicios adicionales significa que dependen principalmente de los servicios de salud pública para recibir la atención necesaria, lo cual, en caso de una sobrecarga del sistema, podría afectar la calidad y oportunidad de los servicios que reciben. Esta gráfica representa que en conjunto los ingresos son moderados y bajos, y estos limitan la capacidad adquisitiva de las pacientes, aumentando su dependencia en el sistema de salud pública y apoyos sociales en general. Propiedad de la vivienda. En este gráfico se evidencian tanto las limitaciones económicas como las posibles tensiones sociales que pueden surgir debido a la falta de estabilidad habitacional. En mayor medida, las viviendas prestadas representan el 40.56%, y este resulta ser un factor de desgaste en las relaciones, especialmente cuando se comparte el espacio con múltiples miembros de la familia, generando tensiones y desafíos para las mujeres, quienes pueden experimentar una menor autonomía y privacidad, limitando su capacidad para organizar y adaptar el entorno a sus nuevas necesidades. Por otra parte, las viviendas rentadas corresponden al 36.72%, y esto implica un gasto significativo en un contexto donde el ingreso promedio de las familias es ya bajo, como lo revisamos en la anterior diapositiva, limitando aún más la capacidad adquisitiva familiar y generando una situación de economía frágil, elevando así el riesgo de inestabilidad habitacional. Por último y en menor medida, las viviendas propias representan el 19.26%.
Aquí una vivienda propia significaría que brinda mayor estabilidad y seguridad, algo que es especialmente importante para el bienestar familiar y que sin embargo en los datos representa una muy baja proporción. En este sentido, la gráfica concluye que las viviendas prestadas y rentadas representan desafíos que pueden agravar las dificultades de las pacientes, limitando tanto la estabilidad económica como la cohesión social en momentos de alta demanda emocional y física como el embarazo y el postparto. Condiciones del material de las viviendas. La calidad del material en las viviendas revela la precariedad en la que muchas de las pacientes viven, lo cual impacta directamente en su calidad de vida y su seguridad. Aquí podemos dilucidar cómo el 1.1% vive en viviendas precarias y el 17.3% vive en condiciones de material en obra negra. Por lo tanto, estas viviendas suelen carecer de acabados básicos y a menudo no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad, exponiendo a las familias a problemas de insalubridad y a mayores costos a largo plazo debido a la falta de una infraestructura adecuada. Con respecto a las viviendas de construcción básica, la mayoría de las pacientes vive en ellas, siendo el 43.1%, lo que indica una calidad de vida modesta pero funcional, es decir, que aunque cumplen con estándares básicos de seguridad estructural, las condiciones de confort y salubridad pueden ser limitadas. Por otra parte, un grupo menor del 38.5% reside en viviendas mejoradas, lo cual sugiere condiciones estructurales y una mayor seguridad habitacional. Las condiciones de estas viviendas mejoradas son paredes de bloc o ladrillo con revestimiento y pintura, techo de concreto o estructura metálica, pisos de baldosa o madera, instalaciones sanitarias y eléctricas completas. Condiciones y tipo de alimentación. La mayoría de las pacientes, un 72% de ellas, reportan tener una alimentación calificada como buena, lo cual sugiere que a pesar de las limitaciones económicas, logran acceder a alimentos relativamente balanceados. Por otra parte, y con respecto a la alimentación regular, un segmento importante del 24.7% suele carecer de acceso constante a proteínas y vegetales frescos, los cuales son esenciales para una buena salud materna. Por otra parte, y en referencia al tipo de alimentación mala, un 3.3% puede estar predispuesto a problemas de salud como desnutrición o anemia, los cuales no solo afectan la recuperación hospitalaria, sino también el bienestar general de las pacientes y de sus familias. Este gráfico entonces representa el impacto de la capacidad adquisitiva en la alimentación, es decir, la relación entre los ingresos bajos y la calidad de alimentación es clara. Las limitaciones en la capacidad adquisitiva no solo afectan la cantidad, sino también la variedad y calidad de los alimentos que se consumen. Cabe resaltar que durante la recabación de estos datos no se proporcionaron ningún tipo de documentación o información que validara la proporcionada. Es decir, los datos corresponden a la percepción del tipo de alimentación que reciben las pacientes. Por último, la categoría de lugar de procedencia muestra una concentración mayoritaria del 85.75% de mujeres provenientes del municipio de Ecatepec. Ahora bien, Ecatepec es una de las zonas más pobladas y representa altos niveles de delincuencia y violencia no solo en el Estado de México, sino en todo el país, con registros de delitos como robo, violencia de género y actividades ilícitas que afectan gravemente la calidad de vida
significando vivir así en condiciones de inseguridad que limitan el desarrollo integral y el bienestar de las familias. Entonces, ¿cuál es el impacto en la atención hospitalaria? Este resulta ser una problemática compleja para la gestión del hospital, toda vez que se da un tipo de atención a población con factores de alto riesgo y alta vulnerabilidad. Los otros datos correspondientes a la atención de pacientes del servicio de ginecología corresponden a la atención de los municipios de Tlalnepantla, Zumpango, Teotihuacán y Texcoco en menor medida. Este trabajo ha permitido comprender de manera más profunda a las pacientes que acuden al servicio de ginecología, específicamente aquellas diagnosticadas con parto vaginal. A lo largo de este análisis, hemos delineado un perfil detallado de estas mujeres, identificando tanto sus características sociodemográficas como las barreras que enfrentan en su vida cotidiana y en su acceso al sistema de salud. En primer lugar, es importante destacar que estas pacientes en su mayoría son mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, con un nivel máximo educativo de preparatoria. Predominantemente están en su primer o segundo embarazo y suelen desempeñarse como amas de casa sin ingresos económicos fijos. Esta situación ya las coloca en condiciones de precariedad económica, dependiendo principalmente del apoyo de sus parejas o familiares. Además, aunque perciben que cuentan con una alimentación adecuada, no cuentan con información médica que respalde esta percepción. Su realidad cotidiana incluye vivir en entornos con accesos limitados a servicios básicos y enfrentar diariamente altos niveles de violencia e inseguridad en sus comunidades. Todo esto revela que no solo enfrentan desafíos biológicos propios del embarazo, sino también barreras socioeconómicas y culturales que influyen directamente en su desarrollo humano y en su experiencia dentro de los sistemas de salud. Estos hallazgos subrayan la necesidad de que el sistema de salud reconozca a estas pacientes como sujetos de derechos y no solo como números o casos clínicos. Es fundamental tratarlas como personas con identidad institucional que exigen una atención integral. Nuestro deber como institución de salud no solo radica en la provisión de servicios médicos, sino también en adoptar un enfoque integral que considere los factores sociales, económicos y culturales que impactan en su salud. Asimismo, esta investigación pone en evidencia la importancia de sensibilizar a la sociedad y a las autoridades sobre las condiciones de vida de estas pacientes. Comprender su contexto no solo permitirá brindar una atención médica de calidad, sino también impulsar políticas públicas que aborden las desigualdades estructurales que enfrentan. Esto es clave para fortalecer la confianza en el sistema de salud pública y construir un vínculo más sólido entre la institución y la comunidad. Como resultado de este trabajo, se desarrollaron una serie de recomendaciones estratégicas con el objetivo de responder de manera más efectiva a las necesidades de nuestras pacientes y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la gestión de recursos hospitalarios. El primer punto es campañas de educación comunitaria enfocadas en la salud reproductiva y los retos que enfrentan las mujeres jóvenes. Estas campañas deben abordar temas clave como el acceso a métodos anticonceptivos, el cuidado prenatal y la planificación familiar. La idea es que sean accesibles y se difundan a través de los centros de salud, priorizando zonas con altos índices de vulnerabilidad social. La recomendación número 2 es educación sexual en instituciones educativas de nivel secundaria y preparatoria cercanas, llevando a cabo talleres y charlas para informar a las jóvenes sobre las consecuencias de los embarazos tempranos,
la prevención de embarazos no deseados y la importancia de una educación sexual integral. Este enfoque busca disminuir la incidencia de embarazos adolescentes. Tercera recomendación: capacitación del personal de salud con un enfoque empático con el objeto de sensibilizar al personal sobre las condiciones sociales y económicas de las pacientes, viéndolas verdaderamente como personas vulnerables y no solo como casos clínicos. La cuarta recomendación es la ampliación de infraestructura hospitalaria, de espacios físicos dedicados a la atención gineco-obstétrica. Al incrementar el número de camas y áreas de atención, se reducirá la saturación y mejorará significativamente la calidad del servicio, especialmente considerando que los partos son la principal causa de atención de este hospital. Quinta recomendación: estrategias para adquisición de materiales médicos, estableciendo alianzas comerciales con proveedores y empresas del sector privado, facilitando así la adquisición de materiales básicos como bultos quirúrgicos y toallas sanitarias, reduciendo así la carga financiera sobre las pacientes y sus familias, especialmente en caso de limitaciones económicas. Sexta recomendación: fortalecer la integración institucional e interinstitucional, fomentando la colaboración entre el hospital y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales para cubrir necesidades sociales y económicas. Esto incluye programas de apoyo económico, servicios psicológicos y redes de apoyo comunitario para madres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Séptima recomendación: la profundización de este estudio y evaluación periódica, sugiriendo que se debe replicar periódicamente para evaluar su impacto y enriquecerlo con nuevas categorías de análisis. Por ejemplo, explorar las condiciones de vivienda, las herramientas disponibles para la independencia económica y los problemas médicos familiares, entre otros. Esto permitirá estrategias más personalizadas y efectivas de gestión. Estas recomendaciones no solo buscan mejorar la atención médica, sino también disminuir desigualdades estructurales y fortalecer el compromiso institucional con la comunidad. Es momento de tomar acciones correctas para garantizar una atención de calidad y dignidad para todas las pacientes.